Esta audición es parte de la red de programas del Concilio Internacional Una Cita con Dios, bajo la dirección del pastor evangelista José Luis Soto, fundador y presidente. Su visión es la de alcanzar a todo el pueblo hispanohablante para Cristo. Esta niña necesita de usted. Soy un estudiante del Centro Escolar Una Cita con Dios. Mañana yo quiero ser una profesional. Lo podré lograr si usted me patrocina. Necesito su ayuda. El Concilio Internacional Una Cita con Dios le anima a sembrar en el terreno infantil. Recuerde, los niños son el potencial para el futuro. Envíenos su ofrenda de amor. Desde ya, nuestro director José Luis Soto agradece su apoyo. Si usted desea patrocinar a un niño, por favor escríbanos a Una Cita con Dios, P.O. Box 1387, Corona, California. Código postal 92878 o llámenos al área 951-444-6222. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. El Concilio Internacional Una Cita con Dios presenta La Iglesia Vertical, un libro escrito por nuestro pastor y fundador José Luis Soto, donde trata temas como siervos horizontales y siervos verticales, el peligro de actuar horizontalmente, la cizaña en la iglesia vertical, milagros a través de una iglesia vertical y mucho más. Adquiere este libro hoy mismo por una donación de $19. Llámanos al área 951-444-6222. Área 951-444-6222. A continuación, su segmento Buzón de Preguntas. Nos sentimos felices de una vez más poder llegar hasta sus hogares con la palabra de Dios. Una Cita con Dios la hemos dedicado siempre a todos ustedes. Oramos, ayunamos, pedimos al Señor que cada vez que salgamos al aire seamos de bendición, de orientación, en la oración de fe, en muchas formas, bendición para todos ustedes. Por lo tanto, llame a su familia. Hoy nos ocupa el segmento Buzón de Preguntas. Y en estas preguntas, a veces hay algunas muy interesantes que han ayudado a muchas personas que están en algunas dudas, etc. Queremos invitarle a usted también para que participe en este segmento Buzón de Preguntas, sin mandar preguntas de polémica, que digan el nombre de ninguna religión, ninguna iglesia. No es nuestro propósito polemizar ni condenar, sino bendecir y ayudar. Así que por favor, si hay alguna pregunta, que usted tenga dudas en la Biblia, alguna cosa que lo tiene un poco confundido, etcétera, envíenos una cartita a Buzón de Preguntas y con mucho gusto haremos todo lo que está a nuestro alcance para ayudarle lo mejor posible. Hoy nos escribe el señor Francisco de Los Ángeles, California, y tiene dos preguntas, pastor. La primera dice así: ¿por qué algunos religiosos hablan de lo que dice la Biblia en Mateo 3, versículos 11 y 12, afirmando que el bautismo de Jesús representa una cosa y el fuego representa el bautismo de muerte? En realidad vamos a comenzar dando la respuesta de que, bueno, un disparate más se escucha. Que si uno trata de explicar todos los disparates que se escuchan, todas las conclusiones a que personas llegan, alucinaciones, perplejismos y una serie de cosas que los impulsa a querer opinar en la palabra de Dios, llegamos a cometer disparates como lo que agarran serpientes y estaba mirando las días, me quedé maravillado. Imagínate, yo si no fuera cristiano, no fuera convertido al Evangelio de Jesucristo, y llego a un lugar y veo esa cosa, mi inteligencia rechaza. Si esto es Cristo, yo no quiero a Cristo. Porque además la serpiente, 3 o 4 en la mano.
y las cuqueaban, decíamos nosotros, ¿no? Decimos nosotros, las molestaban para ver si... Y cuando mordía, entonces, según ellos, no puede hacerle daño porque dice la palabra que si fuere mordido por serpiente no les hará daño. Pero una interpretación literal totalmente, y van tentando a Dios, provocándolo en esa forma, y muchos han muerto, otros no se han muerto. Si por fe no sé, si por misericordia de Dios tampoco, no sé, debe ser las dos, una combinación de las dos. Pero, y otros sí se han muerto, porque la Biblia no dice eso. Pero una interpretación muy personal. Tomaban veneno, literalmente veneno. ¿Y en qué se glorifica a Dios eso? Ni qué beneficio trae a la fe del hombre semejante cosa. Bueno, Dios en su misericordia soporta tantas cosas del hombre, que también esta es una de ellas, que el bautismo de fuego es el bautismo de muerte. No puede venir de Jesucristo, porque de Jesucristo viene y emana la vida. Vamos a leer el versículo que dijo Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12, ¿no? En que San Juan el Bautista dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y bueno, vamos a quedarnos ahí. Esta profecía de Juan el Bautista se cumplió, en primer lugar. El bautismo con el Espíritu Santo y fuego fue en la forma que comenzó la iglesia en Jerusalén. Y quiero abundar sobre esto y recalcar que la iglesia nació en Jerusalén, no en ninguna otra parte, donde Jesucristo fue crucificado, y ahí estuvo ahí por todos los siglos primeros, hasta después del tercer siglo, casi ya en el 364, cuando, llevado el Evangelio a Roma, por los apóstoles, por cristianos que se trasladaron y demás, entonces comenzó el Evangelio en Roma a hacerse oficial. Entonces, pero la iglesia surgió y nació en Jerusalén. Y al comenzar la iglesia, donde comenzó, precisamente es en Hechos capítulo 2, vamos a ver eso, ese bautismo del Espíritu Santo y fuego. Hechos capítulo 2, vamos a leer versículos, desde el versículo 1. Fue cuando comienza la iglesia entre los judíos, que Jesucristo los mandó para que estuvieran en Jerusalén sin moverse y no predicaran ni hicieran nada hasta que recibieran poder de lo alto, que esto vendría a cumplir las fiestas magnas que se celebraban en el Antiguo Testamento, la cuarta fiesta, que era la de Pentecostés, y todas eran un símbolo de la iglesia, que se cumplía aquí ahora al derramarse el Espíritu Santo y bautizando a todos los que estaban allí en el aposento alto, que así comenzó la iglesia entre los judíos. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, el día que se cumplía la fiesta del Antiguo Testamento, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí se cumplía el Espíritu Santo y fuego. Pero cuando hablamos de fuego, no es un fuego que quema, literal, el fuego que quema. Muchas personas he oído, no muchos, pero algunos disparatados, decir: no, porque muchos son bautizados por el Espíritu Santo, pero no con fuego. Pero mi hija sí está bautizada. Lo separaron porque le dio la gana. El hombre puede abusar, tiene la facultad de hablar y de creer lo que quiera, y así lo hace. Pero este es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Claro, al hablar del fuego del Espíritu Santo, tenemos que interpretarlo, amados hermanos, en la misma forma que tenemos que interpretar otros pasajes bíblicos. En primer lugar, tenemos que entender que el fuego tiene facultades, en este caso simbólicas, lenguas como de fuego. Ellos veían lenguas como de fuego, pero que en realidad no quemaban, como de fuego, pero no quemaban a la gente, literalmente. Luego era un símbolo del Espíritu Santo, que en sí el fuego es un símbolo del Espíritu Santo,
porque tenemos que analizar las cualidades. Por ejemplo, el fuego da calor. El fuego quema la escoria, podredumbre. El fuego alumbra. El fuego purifica. Tenemos ahí, para no seguir abundando, 4 cualidades que sí el fuego, y es precisamente la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo en nosotros quema la escoria del pecado, la lascivia, concupiscencia de la carne, todas las obras que nos mantenían esclavos al primer Adán, al diablo, a las obras del mundo, son quemadas por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la obra simbólica del fuego. Purifica, porque los hombres y mujeres que en realidad aceptan a Jesucristo y son bautizados por el Espíritu Santo son purificados. El hombre se santifica delante de la presencia de Dios y se aparta de lo malo, lo mismo que hace el fuego. Recibimos luz, que antes estábamos en tinieblas, pero ahora recibimos luz, fuego del Espíritu Santo. La luz de la palabra, que hasta que no recibimos el bautismo del Espíritu Santo estábamos nosotros ciegos, no veíamos, estábamos en tinieblas, no entendíamos, pero que ahora el fuego del Espíritu Santo, wow, nos alumbra y nos permite ver las cosas tan fáciles. La obra del fuego, el Espíritu Santo y fuego, el Espíritu Santo bien unidos, esa obra de fuego del Espíritu Santo, que como dije antes, simbólica junto con el bautismo, haciendo esa obra de purificación, quemando la escoria, renovándonos nosotros delante de Dios. Luego entonces tiene que entenderse en el aspecto simbólico, pero que sus obras hechas en el hombre son similares a lo que hace fuego. Por ejemplo, voy a comparar otra escritura de lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Estaba allí en la fiesta, palabras textuales del Señor Jesucristo, que dice San Juan 7, 38 y 39. Pues desde el versículo 37. En el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No podemos entender esto en sentido literal, que va a haber un manantial de agua viva que salga por la boca, por los ojos, por la nariz, y por todas partes ríos de agua viva. Esto no es literal, es simbólico. Ahí habla de fuego, aquí de agua, porque ambos tienen la misma obra, ríos de agua viva. ¿Qué hace la corriente fresca? Cuando lo tomemos, calma la sed. ¡Ah, qué sabroso! Un manantial, río de agua viva. Es el agua corriente que salía. No el agua estancada, contaminada, sino el agua corriente de su interior. Porque la obra que va a hacer el Espíritu Santo cuando nos bautice, con su presencia, con fuego del cielo, va a ser tal que de nosotros va a emanar potestad, va a emanar felicidad, va a emanar paz, va a emanar gozo, que son frutos en sí del Espíritu Santo. Y vamos a tener nosotros no más sed. Y vamos nosotros con el mensaje de Jesucristo, saciar la sed de otros, ríos de agua viva que corren no solamente para nuestro beneficio, sino también para el beneficio de los demás. Es decir, que cada persona que conoce a Jesucristo y es salvo va a ser como un manantial de donde emana todas estas bendiciones. Luego entonces, ríos de agua viva y el fuego son simbólicos, que ambos los efectos que hace el Espíritu Santo en nosotros son similares a ambos, al fuego como ya explicamos y al agua como también explicamos. Así es que bueno, aquí concluyo mi respuesta a nuestro hermano Francesco, agradeciéndole por participar en Buzón de Preguntas. La segunda pregunta dice así: he escuchado a algunas personas que afirman que el único hijo de María fue Jesús, apoyándose a lo que dice la Biblia en Proverbios 4, versículo 3. ¿No será acaso que este versículo se refiere a la historia de Salomón? Muy bien, bueno, hermano Francesco, otra pregunta. Yo sé que algunos queremos cuando nos ríen la pregunta, no nos hablen específicamente ni de ninguna iglesia ni de nadie. Nosotros no queremos sembrar aquí la polémica, queremos ayudar y orientar bíblicamente. Cuando nos manden las cartitas, vi preguntas que estén interesantes. Dios les bendiga. De todas formas, la respuesta va a ser lo mismo y la bendición igual. Pero dijo Proverbios 4, ¿cree? En Proverbios capítulo 4 y versículo 3. Porque yo también fui hijo de mi padre,
delicado y único delante de mi madre. Bueno, tomar ese versículo y extraerlo es lo que se llama forzar versículos, y es lo que hace la persona cuando está perdida, cuando quiere inventar doctrinas falsas. Agarran un versículo y lo extraen. Pero cuando nosotros analizamos el contexto que está hablando Salomón, y estos son proverbios de Salomón, dichos de Salomón, para aconsejar a los jóvenes, etcétera, etcétera, que tenían mucha enseñanza, inspirado por el Espíritu Santo también, pero el contexto es los beneficios de la sabiduría. Ese contexto, todo lo que está hablando, es ese versículo y todos los demás. Beneficio de la sabiduría. Y él está hablando de él mismo cuando dice, y no de Jesucristo, cuando él habla y dice, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Pero sabemos que David, su padre, tuvo muchos hijos con diferentes mujeres. Pero en este caso, Salomón, él se considera único delante de su madre. No dice, y yo fui el hijo único de mi padre, sino yo fui delicado y único delante de mi madre. En otras palabras, preferido por mi madre. Y ese caso no solamente lo encontramos en Salomón, sino también en Jacob. Era el hijo preferido de su madre. Por eso es que él le jugó trampa a su papá, acompañado con la mamá, cuando Esaú no quería a ella que bendijera a Esaú, al que le pertenecía la bendición, sino que le bendijera ¿a quién? A Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob era su preferido. Esaú siempre estaba por las montañas y Jacob siempre estaba con ella en la casa. Eso lo narra la Biblia. Entonces era el mama boy. Entonces ella lo quería, el delicado y el preferido de ella era este. Como en este caso, Salomón era el delicado y preferido de su mamá. No quiere decir que fue hijo único de su padre, ni de ellos tampoco. Entonces, ahora en el caso de Jesucristo, si María tuvo más hijos, seguro que tuvo más hijos. La Biblia lo habla, la Biblia lo narra, la Biblia lo dice. Y vamos a buscar algunas citas aquí que lo acompañen, como por ejemplo, voy a leer primeramente en Mateo, capítulo 12, vamos a ver, y versículo 46. Y dice la palabra del Señor, mientras él aún hablaba, Jesucristo, a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban fuera. Algunos, y yo he oído los religiosos, eso que dicen, oh no, eso hermano quiere decir que son hermanos en la fe, hermanos por crianza, hermanos por acá, hermanos por poder en la sangre de Cristo. Los hermanos, verdaderos hermanos que estaban aquí, según la fe, es el que escribe esto. Y dice él que la mamá y los hermanos estaban fuera de sangre, hijos de José y de María, que tuvieron más hijos. Y lo vamos a probar leyendo la Biblia. Claro, porque quiere decir, eso no es azul, es blanco. ¿Quién lo obliga? Si dice que no es peor ciego que el que no quiere ver, o peor sordo que el que no quiere oír. Imagínense. Pero seguimos leyendo aquí en versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y madre. Aquí vemos exactamente lo que está hablando, que cuando decirle su madre, él nunca llamó a María su madre, siempre llamó mujer, pero sí reclamó que Dios era su padre. Porque aunque María fue el cuerpo usado por el Espíritu Santo, no fue madre, porque Jesucristo era Dios, Jesucristo era divino, Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Él existió siempre. ¿Para qué necesitaba madre? No puede ser de ninguna manera. Dios es eterno y María no era eterna. ¿Cómo va a ser la madre? Lo que vive 70, 80 años de lo eterno. Eso es imposible, es un disparate. No es madre de Dios, María, pues no puede serlo. Pero sin embargo, del cuerpo, de la naturaleza humana de Jesús, sí. Pero como su origen era divino, él rechaza eso. Entonces, dice, mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero literalmente, todos los que estaban allí sabían que los que estaban afuera eran hijos de María, eran hermanos de Jesús. Seguimos leyendo y en Lucas capítulo 8 y versículo 20,
Dice la palabra de Dios. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Esto lo ratifica Lucas, hablando lo mismo que habló Mateo. Una historia similar, exacta. Y él dijo la misma respuesta. Mi madre y mis hermanos son estos que hacen la voluntad de mi padre. Así que si se refiriera a los hermanos que estaban allí, como en este caso Mateo y Lucas, se refieren a otros hermanos que estaban con María, que son sus hermanos hijos engendrados por José, hijos de María y José. En Mateo, respondiendo a esto, ¿no? Mateo, capítulo 12 y versículo 50, dice la palabra de Dios. Voy a leer el versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Sigue respondiendo a esto, ¿no? Ahora, hay una respuesta que hace la gente al rechazar a Jesucristo como Hijo de Dios. Porque los judíos aceptaban al Padre y al Espíritu Santo, pero no aceptaban a Jesús. Por eso el bautismo lo manda que sea en el nombre de Jesús. Primero el bautismo de Juan el Bautista, que era legítimo. Después el segundo, el bautismo en nombre de Jesús. Y a nosotros, la iglesia, de ir por todo el mundo, se le dice que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres toman parte. No es el tema ahora. Pero los que estaban allí, que no aceptaban a Jesucristo, dice en Mateo, capítulo 13, versículos 55 y 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No hablo de más hermanos acá, sino dan por nombre porque los conocían bien en el vecindario. No se deje engañar. Le da por nombre. No están todas sus hermanas con nosotros. Ahí estaban las hermanas de él. No eran hermanos de crianza. Está hablando exactamente de las hijas que tuvieron José y María y los hijos que tuvieron José y María. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas que dice tener? Y la divinidad y su deidad que es de Dios, si nosotros lo conocemos, que fue hijo de José y María, como los demás. Bueno, aquí está la respuesta. Los que estaban allí testificaron y dijeron que tenía más hermanos y más hermanas. De manera que Jesucristo a esto dijo, y se escandalizaban de él, pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Porque aún hasta sus propios hermanos le decían que se fuera y predicara en otra parte. Mi hermano amigo, gracias por participar. Mis hermanos, participen en esta sesión de preguntas. Dios le dio a Jesucristo la segunda naturaleza humana de la cual María tomó parte y era madre de ese cuerpo, pero no la naturaleza divina de Jesucristo. En esa naturaleza humana que vino a morir por nosotros para que usted al aceptar a Jesucristo sea representado en el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario. Por lo tanto, arrepiéntete ahora, reconoce que Jesucristo es tu Salvador, recibe su naturaleza divina al reconocer que su naturaleza humana te representó a ti en la cruz de Calvario. Así que de manera es que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor, y Él tuvo más hermanos y hermanas y quiere que tú ahora seas hermano nuestro en la fe, redimidos por su sangre. Amén. Si te sientes solo, sin fuerzas de seguir adelante, el Señor te dice que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios está contigo. Él te quiere ayudar. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén.